La montaña, con su belleza imponente y su desafío ineludible, atrae a soñadores y aventureros de todo el mundo. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El Nevado Cayambe, un coloso volcánico que se eleva hasta los 5.790 metros en la provincia de Pichincha, Ecuador, no es una excepción. Su cumbre, perpetuamente cubierta de hielo y nieve, es un destino codiciado, notablemente por ser el punto más alto del mundo que se encuentra justo sobre la línea ecuatorial. Sin embargo, el Cayambe es también un juez implacable que no perdona los errores, una verdad dolorosa que se manifestó una vez más en la madrugada del 7 de agosto, cuando un montañista de origen nicaragüense encontró un final trágico en sus laderas heladas. El suceso fue un recordatorio brutal de que la vida en la alta montaña se suspende constantemente de un hilo de precaución y de que, incluso en los picos más accesibles de los Andes ecuatorianos, el riesgo es omnipresente. La tragedia se sumó al sombrío historial reciente del Nevado Cayambe, ocurriendo apenas menos de 2 semanas después de la muerte de otra mujer en ese mismo nevado, también a causa de una caída, tejiendo una narrativa de peligro y fatalidad que envuelve a la montaña en este periodo. La repetición de fatalidades en un intervalo tan corto de tiempo en un mismo lugar no es una simple coincidencia, sino una señal de las condiciones peligrosas del glaciar en la temporada, o de la subestimación generalizada de la dificultad técnica de un nevado que muchos consideran una escalada de dificultad moderada dentro de la región andina. La madrugada del desastre, el tiempo y la oscuridad. La escalada al Cayambe, como a la mayoría de los volcanes andinos cubiertos de glaciar, se inicia invariablemente en la madrugada. El objetivo es alcanzar la cumbre al amanecer o poco después, y crucialmente, descender antes de que el sol ablande la nieve y el hielo, aumentando el riesgo de avalanchas, caída de séracs o la apertura de grietas o rimallas. El relato de la muerte comienza con la llegada de una alerta de emergencia en las primeras horas del día. El Cuerpo de Bomberos de Cayambe recibió la llamada de auxilio alrededor de las 2 de la mañana, una hora en que la oscuridad es densa, el frío es penetrante y la montaña es más traicionera. La información inicial describía un deslizamiento seguido de una caída en una quebrada, en un sector conocido como el camino que va desde la laguna hacia Tierras Amarillas. El deslizamiento en una pendiente helada es una de las pesadillas más temidas por los montañistas. Una pérdida de agarre, un pequeño tropiezo o un error de cálculo con los crampones o el piolet, que en las condiciones de la alta montaña se convierte en una caída incontrolable, ganando velocidad hasta el impacto final. A las 2 de la mañana, el glaciar está en su punto de máxima dureza. El hielo es cristalino y menos permisivo a la penetración de los crampones que la nieve compactada. Un resbalón en esa superficie es casi imposible de detener, incluso para un escalador experimentado. La zona del accidente era, como señaló Alexander Perugachi, vocero del organismo de rescate, de difícil acceso. Las operaciones de rescate en la madrugada y en la alta montaña son, en sí mismas, misiones de alto riesgo que ponen a prueba la pericia, la resistencia y la valentía de los equipos de emergencia. La altitud impone una escasez de oxígeno que ralentiza el pensamiento y agota el cuerpo rápidamente. La oscuridad ciega y el hielo convierte cada paso en una decisión crítica. El grupo de rescate, en alta montaña del Cuerpo de Bomberos, en coordinación con el Ministerio del Ambiente y el Club de Montañismo de Cayambe, se movilizó de inmediato, enfrentándose a un ascenso de emergencia que es agotador y peligroso, incluso sin la urgencia de una vida en juego. El hallazgo y la operación de alto riesgo. Los rescatistas se movilizaron con la urgencia que la hora y la naturaleza de la alerta exigían. Después de un esfuerzo considerable en las condiciones climáticas extremas, que incluían temperaturas bajo cero y una densa capa de nieve, la víctima fue localizada sin vida. Su cuerpo yacía en medio de la nieve, en una pendiente rocosa, el lugar final de una caída que, según los informes, fue un deslizamiento seguido de un golpe contra las rocas antes de quedar atrapado en la nieve. La caída fue a lo largo de una quebrada o barranco, lo que implica que el deslizamiento inicial no se detuvo en la pendiente abierta, sino que terminó en una cavidad o acantilado natural, aumentando la gravedad de las lesiones. El montañista, de aproximadamente 33 años,
fue identificado posteriormente mediante los documentos encontrados. La víctima era un ciudadano originario de Nicaragua, cuyo nombre se confirmaría más tarde. Información adicional reveló que, aunque era nicaragüense de nacimiento, residía en Costa Rica desde hace varios años, lo que amplía el impacto de la tragedia a dos naciones centroamericanas. El montañismo andino y global atrae a aventureros globales, y la presencia de escaladores de Nicaragua en una montaña ecuatoriana es un testimonio de la universalidad de la vocación de la montaña. Sin embargo, también subraya que la falta de familiaridad con las condiciones específicas de un pico puede contribuir al riesgo, aunque las fuentes no precisan el nivel de experiencia del montañista fallecido. Dale like, suscríbete y comparte. La recuperación del cuerpo se convirtió en una operación que requirió una meticulosa planificación y ejecución. No se trataba solo de localizar a la víctima, sino de extraer el cadáver de una pendiente peligrosa cubierta de nieve y hielo, una maniobra que representaba un riesgo considerable para los rescatistas mismos. La altitud de 4.750 metros, la altura donde fue ubicado, según algunas fuentes, o más, demandaba el uso de equipo especializado de alta montaña como cuerdas, arneses y sistemas de poleas, todo ello manipulado con manos frías y en condiciones de visibilidad casi nula. Bajo la autorización de la Policía Nacional, los bomberos llevaron a cabo la difícil y solemne tarea de subir el cuerpo, utilizando técnicas de cuerda y anclaje, hasta el refugio de montaña Ruales-Oleas-Verger, el punto seguro más cercano en la ruta, y un lugar que, irónicamente, lleva el nombre de 3 andinistas fallecidos en una avalancha anterior. Desde el refugio, el cuerpo fue finalmente trasladado al centro poblado de Cayambe y, siguiendo el protocolo legal, a la morgue para la realización de la necropsia legal. Este proceso, anotado por Perugachi, es el paso final para determinar con certeza la causa y la hora oficial de la muerte, y para iniciar los procedimientos consulares y familiares necesarios. La Unidad Especializada de Criminalística asumió la investigación, un procedimiento estándar para accidentes de este tipo. La familia del montañista, informada con profundo dolor de la tragedia, inició las arduas gestiones para la repatriación de sus restos a Costa Rica. El historial de riesgo del Cayambe, una montaña con fama de peligrosa. El trágico fin del montañista nicaragüense no fue un incidente aislado en el historial reciente del nevado Cayambe. El hecho de que ocurriera menos de 2 semanas después de otra muerte en la misma montaña, también por una caída, genera una preocupación seria sobre la seguridad, las condiciones del glaciar, o quizás una tendencia al exceso de confianza entre los escaladores. La víctima anterior fue una mujer cuyo fallecimiento, bajo circunstancias similares, ya había conmocionado a la comunidad de montañismo ecuatoriano. El Cayambe, que ostenta la fama de ser un pico peligroso, presenta riesgos glaciares que no son menores que los de picos más famosos como el Cotopaxi. A pesar de que su ruta normal es considerada menos técnica que la del Altar o el Chimborazo, el volcán es propenso a varios tipos de peligros: grietas ocultas, crevases. El glaciar del Cayambe está plagado de grietas, muchas de las cuales están ocultas bajo puentes de nieve que se vuelven débiles e inestables con el aumento de la temperatura o el paso del tiempo. Las grietas son trampas mortales que han cobrado vidas en el pasado, incluyendo un trágico suceso donde andinistas quedaron sepultados tras una avalancha que los arrastró a una grieta. El Ministerio del Ambiente ha advertido en ocasiones anteriores sobre zonas de alto riesgo por la presencia de grietas en el sendero hacia la cumbre. Inestabilidad del hielo y la nieve. Las condiciones volátiles del clima tropical andino hacen que la capa de nieve cambie constantemente. Los deslizamientos de nieve y los colapsos de hielo son comunes en épocas de inestabilidad, como ocurrió en este caso y en el desastre de abril de 2024. Donde un andinista ecuatoriano y 2 turistas alemanas desaparecieron tras una avalancha. Mal de altura y agotamiento. A 5.790 metros, el Cayambe exige una aclimatación rigurosa. El agotamiento, la deshidratación y la hipoxia pueden llevar a errores de juicio y de coordinación motora, que a 2 de la mañana, en un ambiente resbaladizo y vertical, se traducen directamente en caídas fatales. La vida en la alta montaña, como lo demuestran estos sucesos, es un cálculo constante entre la recompensa de la cumbre y la amenaza de la fatalidad.
La tragedia del nicaragüense y la muerte anterior en el mismo nevado son un lúgubre recordatorio de que la montaña, a pesar de su belleza, nunca está domesticada y siempre impone sus propias reglas, exigiendo el máximo respeto, incluso de los más experimentados. Los bomberos y las autoridades han insistido en el llamado a la ciudadanía a extremar las precauciones, contratar guías certificados y usar equipo de montaña completo e inspeccionado para estas actividades. El Cayambe, majestuoso y letal, seguirá atrayendo a quienes buscan desafiar los límites, pero su historia reciente es un eco trágico que resuena en las pendientes rocosas. La montaña no perdona la más mínima falta de atención o preparación. El silencio de la quebrada helada, donde el montañista nicaragüense encontró su descanso final, es un solemne epitafio a los peligros inmutables de los Andes. Cada año, aventureros de diferentes rincones del mundo se sienten atraídos por su imponente figura, desafiando su propia resistencia y fortaleza. Sin embargo, el Cayambe también enseña lecciones duras. Sus condiciones climáticas cambiantes y su terreno traicionero son recordatorios de que la naturaleza es poderosa e indomable. En sus laderas, los ecos de risas y gritos de alegría se entrelazan con susurros de advertencia, instando a los escaladores a respetar su entorno. La montaña, aunque hermosa, exige humildad y preparación. Cada paso en sus caminos es un recordatorio de que, en la búsqueda de la cima, la vida y la muerte pueden estar a solo un resbalón de distancia. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.